Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros hoy es un honor dar por concluida una etapa de trabajo con un equipo interdisciplinario entre biólogos, educadores ambientales y sobre todo en el tema de conservación. En este caso hemos tenido el privilegio de tener una exposición sobre los murciélagos. Bernal Rodríguez es el expositor de hoy. El doctor Bernal Rodríguez es profesor de la Universidad de Costa Rica. Él es profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. También es miembro del programa de la conservación de murciélagos de Costa Rica. Hoy, si Bernal me lo permite, quiero agradecer sobre el tema de la exposición a los curadores Laura Navarro Noriega, que es del Programa de Conservación de Murciélagos de México, también a Bernal, que también fungió como curador de esta exposición junto a mi persona en la parte de arqueología, y agradecer a instituciones y fotógrafos e ilustradores y animadores que nos hicieron ver desde otra perspectiva a los murciélagos, en especial a las compañeras de Lice, Cristina Hernández, a la compañera también de la Tirimbina, que son Gabriela Celedón, a Emanuel Rojas de la Reserva Biológica La Tirimbina, que también nos facilitó fotografías, a José Fabricio Vargas con ilustraciones científicas, y a Luz María Mojar, que es del proyecto Amoscali de México, a Marco Chapka, que es de la Universidad de Ulm, y también a los miembros de la Asociación de Territorios Vivos de El Salvador que nos facilitaron imágenes, a la Organización de Murciélagos de Merlin Tuttle, al Museo de Oro de Bogotá en Colombia, al Museo Larco de Perú, al proyecto también de Sabrina Villalba, que es el programa de conservación de murciélagos de Argentina. Las colecciones que se utilizaron en esta exposición fueron la colección Patrimonio Nacional de Museo del Jade y la colección arqueológica del Museo Nacional. También las réplicas que se utilizaron fueron basadas en la colección arqueológica de los museos del Banco Central de Costa Rica. La colección biológica es del Museo de Zoología del Centro de Investigaciones de Biodiversidad y Ecología Tropical, CIBET, de la Universidad de Costa Rica. Queremos agradecer especialmente al Programa para la Conservación de Murciélagos de México, el PCMM Biociencia, Programa para la Conservación de los Murciélagos de Costa Rica, a Radje Sánchez, que nos apoyó en su revisión con los textos de la exposición, a la Junta Directiva y al personal Reserva Biológica La Tirimbina en Sarapiquí, al Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical CIBET por todo su apoyo, y a la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, a Jorge González y Ricardo Murillo, Museo de Zoología, quien nos apoyó con también material didáctico que utilizan los estudiantes de la universidad, a Cleria Ruiz y a Daniela Ramírez del Museo Nacional, a Héctor García del Museo Oro de Bogotá de Colombia, Priscila Molina y Marcos Cerdas de los museos del Banco Central de Costa Rica, y al arqueólogo William Vázquez, que nos facilitó información sobre cerámica de Nicaragua. Muchas gracias y bienvenido, Bernal. Hoy vamos a tener un tema importante. Primero, una receta, Bernal, una taza de investigación, 150 gramos de divulgación y medio litro de estudiantes. ¿Cómo se cocina eso, Bernal? Y bienvenido. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes a todos, muchísimas gracias y gracias por volverse a conectar, ya que el lunes no fue posible dar esta charla. Sí, digamos que hoy vamos a tener una mezcla de varias cosas. Nada más quiero compartir varios tópicos que yo creo que se pueden mezclar y hacer una receta y tener una comidita buena. No es la única receta, hay diferentes recetas para hacer la conservación, deben haber diferentes recetas para hacer la conservación. Hoy yo voy a exponer una que hasta ahora ha sido pues bastante, no sé si exitosa es la palabra, pero por lo menos aceptada. Entonces, voy a compartir, ya están compartiendo, ¿no?
Sí, correcto. Vieras que no está pasando las diapositivas. Un momento. Aquí no están pasando. Entonces, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí, en esta rayita. No, las rayitas. Aquí. Para que se quedan como... Ok. Bueno, perdón que esta esté en inglés, pero bueno, esto es como el programa o el índice de lo que voy a hablar, los tópicos que voy a hablar. Voy a dar un poquito de contexto sobre Centroamérica, después voy a hablar un poquito sobre los murciélagos que acampan en hojas, que son los murciélagos tienderos. Después voy a hablar un poco sobre la investigación que hemos tenido con algunos trabajos interesantes con el murciélago blanco, Ectophylla alba. Voy a hablar un poco sobre los programas de conservación, el proceso que hemos tenido en toda la región y por último, algunos de los resultados de la investigación con Centurio Cenex y al final hacer una reflexión sobre el futuro, sobre los estudiantes. Entonces, yo sé que hay gente conectada que no necesariamente es de Centroamérica y entonces quería dar este contexto, recordar que nosotros, Costa Rica, somos un país bastante chiquito, que pertenecemos a un mismo, ¿verdad? Donde está compuesto por otros países también que son igual de pequeños, bastante pequeños, pero nuestra posición es estratégica, ¿verdad? Todos, por lo menos los que han leído un poco de biología o son biólogos, conocen la historia del gran intercambio faunístico, ¿verdad? Entre Norteamérica y Suramérica, que se da hace unos millones de años. Entonces acá, digamos, nuestra posición ha permitido que tengamos una riqueza biológica bastante elevada, una mezcla de animales de origen del sur y del norte. Insisto que somos todos países pequeños, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que tenemos posiblemente problemas muy similares y retos también muy similares. Hago este comentario porque a veces empezamos a trabajar, empezamos a cocinar nuestra receta en una forma aislada y realmente al ser un área tan pequeña deberíamos empezar a elaborar proyectos en conjunto. Algunos ejemplos, entonces, la diversidad de mamíferos en esta región es así, compuesta por algunos mamíferos de Norteamérica, como algunos carnívoros, y especies de Sudamérica, como los perezosos, algunas especies de murciélagos son de Sudamérica, otras especies son de Norteamérica, etc. Entonces tenemos una mezcla, y esa mezcla también se da culturalmente. Ustedes vieron, los que pudieron visitar la exposición acá en el Museo Jade, que hay material, digamos, de grupos indígenas que son de origen suramericano y otro material que es de grupos mesoamericanos de Norteamérica. Entonces, realmente también culturalmente somos una mezcla. Somos países que, digamos que dentro de los recursos económicos, somos, digamos, de alguna forma de recursos económicos limitados, no somos países de primer mundo ni desarrollados, y nuestro recurso realmente más valioso y más abundante es la biodiversidad. Esa es nuestra riqueza. Y esa riqueza en algunos casos se puede transmitir directamente en valor económico, ¿verdad? Con algunas actividades como turismo, por ejemplo, pero también en servicios ambientales, que al final de todo es que la biodiversidad, mientras más diverso es nuestro ambiente, mejor es nuestra calidad de vida. Y eso es una lección, eso es algo que tenemos que tener todos presentes, todos los días. Mientras más diverso sea el ambiente, posiblemente nuestra calidad de vida va a ser mejor. Yo soy de los que cree que últimamente el ser humano trata de aislarse de otras especies y esto está causando deterioro en la calidad de vida. Hay que hacer todo lo contrario, hay que aprender a convivir con otras especies. Entonces, estudiar, conocer y aprender a utilizar la biodiversidad es sumamente importante. Debemos generar conocimiento para la toma correcta de decisiones. Entrando a los murciélagos, para los que no saben, es un grupo súper diverso, ¿verdad? Dentro de los mamíferos del
mundo, es el segundo grupo más diverso, con más de 1.400 especies. Y en esta región, en Centroamérica, los países andamos por más de 100 especies, todos los países, más o menos. En Costa Rica hablamos de 115 especies de murciélagos, eso es el grupo de mamíferos más abundante. Cuando yo era joven y que inventé que quería estudiar murciélagos y cuando me puse a revisar, pues tenía que aprender de murciélagos. Quería estudiar mamíferos y cuando me puse a revisar me di cuenta que tenía que aprender de murciélagos y ratones porque entre estos dos grupos son casi 70% de las especies de mamíferos del país. Y bueno, hay una altísima diversidad de cosas, de procesos ecológicos donde ellos participan. Murciélagos que comen insectos, murciélagos que comen peces, que comen sangre, que comen néctar, etc. Dentro de los... Perdón, hay un audio ahí. Bueno, dentro del grupo de los murciélagos hay un grupo muy pequeño, en términos de especie, un poquito más de 20 especies, que se caracterizan porque hacen sus refugios, hacen sus casas. Ellos tienen la capacidad de ir, encontrar una hoja, doblarla, cortarla y hacer el refugio, y hacer la casa. A esas casas les llamamos tiendas, al menos en Costa Rica. Yo sé que en otras partes tienen otros nombres. Les llamamos tiendas de campaña. Y por eso este grupo de murciélagos yo les llamo murciélagos arquitectos. Esta diversidad de murciélagos es alta en la parte amazónica andina y también en el sur del escudo Surinam, y se mantiene una alta diversidad por el Caribe, de Centroamérica principalmente, aunque en el Pacífico también hay especies, pero menos especies de murciélagos que hacen tiendas. Todos son frugívoros y son pequeños. Las tiendas, las casas que ellos hacen, tienen estas formas, como distintas arquitecturas. Y algunas especies solo pueden hacer un tipo de tienda y otras especies pueden hacer varios tipos de tienda. El tipo de tienda va a depender de la hoja que traten de modificar. Entonces, ustedes pueden ver aquí algún ejemplo. Por ejemplo, todas las que están en el centro son todas esas especies de plantas que parecen, les decimos colepel, ¿verdad? O que tiene dos puntas, entonces ahí son pinnadas, bífidas, las tiendas. Tiendas que solo hacen un corte en la punta de la hoja, otras donde cortan varias hojas en la planta y así se forma la tienda. Entonces, hay diferentes tipos de arquitectura y hay un número grande, más de 80 especies de plantas que los murciélagos pueden modificar. Entonces, los murciélagos en esas casas se ven así y pueden ir pensando que estos murciélagos no utilizan estas casas mucho tiempo porque la hoja termina por morirse, ¿verdad? Termina por secarse. Todos los murciélagos tienen costos asociados en esto, que es de nuevo estar buscando la hoja correcta en el lugar correcto. Parte de la información de este tópico de murciélago lo publicamos hace unos años en este libro, que yo creo que el próximo año vamos a trabajar en una nueva versión actualizando la información. Entonces, si yo soy un murciélago y estoy, por ejemplo, no sé, en el área, en el Caribe de Centroamérica, tengo que tomar una decisión, ¿cuál planta voy a modificar? Y bueno, ¿cuál planta sé modificar también? Y entonces hay una relación distinta o nueva o poco conocida entre las plantas y los murciélagos. Hay otras que son muy conocidas, por ejemplo, los murciélagos que dispersan las semillas cuando comen frutos, una relación trófica entre plantas y murciélagos, o los que polinizan las flores cuando lleguen y visitan la flor y se alimentan del néctar y transportan el polen. También es una relación más conocida. En este caso no es una relación trófica, ¿verdad? Es una relación antagonística porque los murciélagos terminan acelerando la muerte de las plantas. Aquí lo que ven es, por ejemplo, para este Caribe de Costa Rica, lo que tienen al lado izquierdo son las especies presentes que hacen tiendas y el lado derecho son las especies de plantas que pueden modificar. Y bueno, la primera lección que uno ve en este tipo de esta red de interacciones entre los murciélagos y las plantas es que el género Heliconia y el género Philodendron son los géneros más usados por los murciélagos. La gran mayoría de esas plantas son plantas comunes, perdón porque está mal escrito, y hay unas especies, sobre todo Hermanura watsoni o Artibeus watsoni, que es una especie generalista. Ustedes pueden ver que hay un montón de líneas asociadas a un montón de plantas. Eso es porque es una especie que utiliza un gran número de especies de plantas y de arquitecturas para hacer las tiendas. En cambio, hay otras especies de murciélagos que utilizan apenas una, dos o tres especies de plantas y son especialistas. Los murciélagos también en estas casas
las pueden utilizar en las noches como refugios para comer. Entonces, un trabajo que hicimos hace unos años fue probar que los murciélagos neotropicales son buenos dispersando también semillas grandes. Normalmente uno, cuando hace investigaciones de dieta y quiere saber qué comen los murciélagos, captura el murciélago, una red de niebla, lo mete en una bolsa de tela, lo deja ahí hasta que defeque y después revisa y ve las especies, las semillas de las especies de lo que está comiendo. Bueno, lógico, nunca defeca un jocote, ¿verdad? Una semilla grande no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Que los murciélagos también comen plantas con semillas grandes, pero ellos lo que hacen es llevárselas a ciertas perchas, ciertos comederos. Los murciélagos están usando las tiendas también como comederos. Aquí nosotros lo que hicimos fue trabajar en finca Estación Biológica La Selva, ahí en Tirimbina, en Sarapiquí, y que son esos parches grandes de bosque que pueden ver ahí, y en unos fragmentos pequeños de bosque. Y lo que estudiamos fue la dieta de estos murciélagos debajo de las tiendas. Básicamente el murciélago va, se dirige al árbol, toma el fruto y se va a la tienda en la noche, donde se siente seguro, y come ahí el fruto y deja caer la semilla abajo. Entonces nosotros comparamos esos cuadrantes que hay ahí, la composición y la densidad de semillas que están debajo de una tienda con unos controles que son esos otros 3 cuadrados que están a 5 metros de distancia, y comparamos esa composición de riqueza de especies y abundancia de especies para probar o para ver si los murciélagos realmente están dispersando semillas grandes. Y bueno, lo que encontramos es una altísima cantidad de especies de plantas que los murciélagos dispersan y que son de semillas grandes. Esos cuadritos, cada cuadrito es de 1 centímetro cuadrado, ustedes pueden ver el tamaño de esas semillas. Algunas plantas, las más comunes, como Calophyllum o Toba, tienen valor, o sea, son plantas, son árboles que son maderables. Entonces tienen un uso económico y es importante porque los murciélagos son los encargados en dispersar esas semillas. Entonces, por ejemplo, debajo de las tiendas, uno encuentra una densidad de semillas de casi 8 especies de plantas, y debajo de los controles 0.65. La densidad de especies, el número de especies que hay en promedio debajo de las tiendas es 1.7 y debajo de los controles 0.18. Entonces, el resultado es sí, los murciélagos dispersan semillas grandes y hay una gran cantidad, una gran riqueza de especies que están dispersando, y muchas de ellas son de uso comercial. Y al final lo que uno ve es las plántulas, ¿verdad? En ese banco de semillas que están debajo de las tiendas. Para entrar en algunos trabajos de Ectophylla alba y seguir con, digamos, con la parte de la receta de investigación, una de las grandes preguntas que teníamos hace unos años, hace 15 años, era quién construye la tienda. Y es porque no, hasta el momento solo se ha publicado la construcción de la tienda del murciélago blanco, la bola de algodón. Existía la idea de que eran los machos que construían la tienda para atraer a las hembras. Es decir, que las daban Bernal, dame un momento que no te estoy oyendo. Un momentito. y lo que escuchan es el video, y posiblemente para esta especie son, bueno, de hecho, son dos campos secos. Ustedes también, pues, parte de abajo de la hoja, una hembra cortando, pero por los dientes, pues, aumenta el tamaño de los huecos con los pulgares. Eso está grabado con luces infrarrojas, ¿verdad? Claro, totalmente en oscuridad. Ahí pueden ver cómo está mordiendo con los taninos. Después mete los pulgares y aumenta los tamaños de los huecos.
Y ahí lo que hay es un macho en la parte superior y una hembra que lo que está haciendo es desplazándose la parte basal de la hoja y tratando de quebrarla para poderle dar la forma correcta a la casa. Entonces van a ver el movimiento de la hoja cuando la hembra jala con las puntas de las alas y trata de quebrar la hoja, la lámina foliar. Ven cómo se mueve la hoja. Y ahora ven las alas como las extiende. Trata de quebrar. Bueno, entonces el proceso de la construcción de las tiendas no es un proceso sencillo. En el caso de Ectophylla alba es un proceso, digamos, costoso en términos de que dura varios días el proceso de construcción. Otra cosa que hicimos posterior fue entender si las casas, las tiendas, salvan calor. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros como mamíferos, si estamos en una temperatura muy fría, empezamos a gastar energía calentándonos. Si estamos en una temperatura muy caliente, gastamos energía enfriándonos, empezamos a sudar. Frío, empezamos a temblar, calor, empezamos a sudar. Hay una temperatura ideal, que es la temperatura que se llama la zona termoneutral, que es donde el gasto energético de nuestra tasa metabólica es el mínimo. Entonces, uno puede medir esa tasa metabólica indirectamente por el consumo de oxígeno y producción de CO2 con un aparato que se llama respidómetro. Aquí lo que ustedes están viendo son dos gráficos de la tasa metabólica de Ectophylla alba y de Uroderma bilobatum, que ahora se llama para Centroamérica, bueno, por lo menos para Costa Rica es Convexum, Convexum. Entonces, lo que nos encontramos en este trabajo es que primero, las casas sí salvan calor, porque claro, es un espacio cerrado, pero además eso es importante porque en el caso del murciélago blanco de Ectophylla alba, él empieza a salvar energía cuando la temperatura es mayor de 25 grados centígrados. Entonces, estar en un grupo de murciélagos, que los cuerpos de los mamíferos liberamos calor juntos en un espacio cerrado, ayuda a que esa temperatura aumente. Entonces, ellos salvan energía. Y en el caso de Uroderma aún más extremo. Uroderma empieza a salvar energía si está a más de 30 grados centígrados. Entonces, posiblemente esa es la razón por la cual los urodermas perchan en áreas abiertas, principalmente en hojas de coco. Después de estar grabando varios meses o años y estar viendo la conducta de los murciélagos en las casas, tuvimos el interés de saber qué hacen los murciélagos durante la noche fuera de las casas. Y aquí entonces empezamos un trabajo donde básicamente lo que se hizo fue ponerle radios de telemetría a los murciélagos blancos para entender dónde van. Lo que ustedes ven ahí en la imagen es los árboles negros, es el árbol de Ficus colubrine, que es el único alimento que se le conoce a esta especie. Es un higuerón de frutos rojos pequeñitos que ahora van a ver, y los puntos verdes son las tiendas. Entonces hay una relación estrecha entre la distribución de los árboles y la distribución de las tiendas, los árboles de Ficus colubrine. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos son gráficos que explican la probabilidad del árbol que va a visitar el murciélago. El gráfico de la parte superior es que hay mayor probabilidad de que el murciélago blanco visite un árbol a menos de 500 metros de distancia de la tienda. Muchísimo mayor, casi del 100%, digamos, de probabilidades. Y abajo, el gráfico de abajo se refiere a la calidad de los frutos de los Ficus colubrine. Hay mayor probabilidad que el murciélago visite un árbol con frutos rojos completamente, frutos maduros completamente. Entonces, eso es lo que hacen los murciélagos. Salen en las noches, se vuelan y principalmente están visitando árboles más cercanos que tengan frutos de calidad. Este árbol, Ficus colubrine, es un árbol que por su coloración es un árbol visitado durante el día por varias especies decenas de especies de aves.
Y en la noche, es muy interesante, este fue otro trabajo, en la noche los frutos aparentemente producen olor para atraer a los murciélagos. Entonces ustedes ven ahí en ese video que el murciélago se desplaza a lo largo de las ramas, posiblemente oliendo los distintos frutos para tomar una decisión cuál es el fruto correcto. Entonces es un árbol sumamente interesante porque tiene dos grupos de dispersores, en el día aves y en la noche murciélagos blancos. La estructura social de esta especie es, aquí en este gráfico, las líneas que van hacia, cada línea es un grupo, cada línea es una tienda. Y lo que está en la parte superior es el número de hembras y lo que está en la parte inferior es el número de machos. Entonces, cada grupo tiene más de un macho presente, pero por lo general hay más hembras que machos. Y eso es indiferente si existen o no crías. Por lo general, los grupos se componen, el promedio es más o menos, si no me equivoco, si lo recuerdo bien, es 4 hembras, el grupo promedio es de 4 hembras y 2 machos. Entonces, claro, surge y son grupos muy estables. Ahí no lo puse, pero hicimos un trabajo de captura y recaptura y nos damos cuenta que los grupos se mantienen unidos y cambian periódicamente de tienda juntos y posiblemente construyen juntos esa tienda. Entonces ahí surge la pregunta, si hay varios murciélagos trabajando en la construcción, compartiendo costos y también recibiendo beneficios, por ejemplo, todo el tema de la temperatura en las tiendas, por mencionar uno, ese grupo de murciélagos en cada tienda son familia o no hay relación. Todo lo que nosotros encontramos es que existe un trabajo más reciente que no existe relación entre los adultos, es decir, no son familia. Los adultos pertenecientes al grupo no tienen relación entre ellos. Entonces, posiblemente todas esas actividades que se ven beneficiados en grupos son un tipo de cooperativismo, no una selección de parentela, sino cooperativismo. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Aquí es una hembra que llega en la noche y tiene un bebé en el lado izquierdo. El bebé se pega inmediatamente en el peso de la mamá para que otro. Somos nosotros. Ayuda a las personas que vean mal. No es un mal que simplemente pasa volando en la noche por encima mío y yo no tengo no comparto nada con este animal. Y no, todo lo contrario. Mientras más estudiamos las conductas, nos damos cuenta que hay bastantes conductas que pueden ser similares con los humanos. Este otro video es, el bebé ya está casi. Bernal, perdona, cuando se pone el video, entonces no se te escucha la voz, entonces tal vez explicas y luego damos el video para que explicas como que vamos a ver en el video y así creo que. Perdón, me acaban de decir que con el audio del video no se escucha mi voz. Ajá, Entonces, sí. nada más para aclarar que en ese video lo que está pasando es que la mamá llega, el bebé ya está grandecito, el bebé va a cumplir 3 semanas y ya va a empezar a volar, y la mamá lo que trae es un fruto para enseñarle a comer al bebé. Claro, el bebé quiere seguir alimentándose de leche, la mamá ya no quiere darle leche, ahí hay un conflicto, ¿verdad? El conflicto se conoce como el conflicto del destete, y la mamá
obliga al bebé a comer, obliga en el sentido que hasta después de que come fruto le permite alimentarse de leche. Solo en este momento los adultos traen frutos a la tienda. En el caso de Ectofila uno no encuentra, por lo general uno no encuentra semillas debajo de la tienda, pero en este momento, en este proceso de enseñarle a los bebés a comer, uno sí encuentra semillas. Bueno, como no sabía que los audios no se escucha mi voz cuando están, hace un rato pasé el audio cuando explicaba que el Ficus colubrine produce olor en la noche. Lo que ustedes ven en los murciélagos desplazándose a lo largo ustedes lo vieron a lo largo de la rama, posiblemente oliendo los diferentes frutos para decidir cuál está maduro y comerse. Un trabajo que abre toda una línea de investigación diferente es este trabajo que fue publicado hace unos años, donde el grupo de investigación de Ismael Galván, él me invitó a participar en este trabajo, se demuestra que ese color amarillo que tienen los murciélagos en las orejas y en la hoja nasal son pigmentos carotenoides que logra acumular en la piel este murciélago. Los mamíferos necesitamos de estos pigmentos y necesitamos adquirirlos de las plantas, pero no los acumulamos, no digamos por largo tiempo. Entonces se consumen o se desechan. En el caso de Ectofila sí logra acumularlos y es el primer mamífero que se demuestra esto. Entonces ese color amarillo, repito, son pigmentos que almacena la palabra correcta, el murciélago en la piel. Paralelo a esto, unos años antes, habíamos empezado un proyecto que notábamos que hay una diferencia en intensidad del color amarillo entre los individuos. Y este gráfico, que es un gráfico que lo que demuestra es la longitud de onda de la reflectancia, por decirlo de alguna forma sencilla, muestra el color. Y lo que tenemos acá en el primer gráfico es, en los cuadros amarillos, son adultos y los cuadros blancos vacíos son los juveniles. Y a más de 500 es la longitud de onda del color amarillo. Entonces, aquí demuestra que los adultos tienen las orejas y la hoja nasal más amarilla que los juveniles. Y esto es posiblemente porque los juveniles todavía no han empezado a consumir frutos de Ficus colubrine, que es donde obtienen estos carotenos. El gráfico a la derecha es más interesante porque lo que demuestra es que los machos tienen la hoja nasal más amarilla que las hembras. Y dentro de los machos, eso no está acá, pero dentro de los machos más grandes y más pesados son más amarillos. Entonces, aquí lo que nos enfrentamos es a un dicromatismo sexual, donde los sexos tienen diferente coloración y posiblemente esto está relacionado con la selección sexual. Indirectamente esa coloración puede significar algo, no sé, del sistema inmune o calidad del individuo, no lo sé. En el 2001, hace 20 años, y estamos celebrando los 20 años, fundamos un grupo de biólogos, 4 personas, Willy Pineda, Marcela Fernández y mi persona, con la ayuda de Richard Laval, y bueno, por ahí un par de personas más, fundamos el programa para la conservación de murciélagos de Costa Rica, que ha sido durante estos 20 años, ha tenido altibajos, ¿verdad? El trabajo ha sido, digamos, por etapas, algunas veces muy intenso, otras menos intenso, pero hoy en día está siendo manejado por gente joven, estudiantes, que han participado acá en la exhibición, ¿verdad? Y han atendido y seguimos haciendo talleres, educación y haciendo investigación. Unos años posterior a esto, ya cuando habían algunos programas de conservación de murciélagos formados en Latinoamérica, decidimos crear la RELCOM, que es la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Murciélagos.
Esta red, digamos, lo que hace es, bueno, para empezar, los programas de conservación tienen 3 ejes principales. Uno es la investigación, o sea, la sociedad necesita que se genere conocimiento. El otro es la educación ambiental. Hay que sensibilizar, hay que hacerle entender a la gente qué es verdad y qué no es verdad, cuáles son los mitos de los murciélagos, para que tengan el suficiente criterio para tomar la decisión si conservan o no conservan. Y el otro componente que es importante también son actividades concretas de conservación. O sea, por ejemplo, generar las listas rojas, sacar los murciélagos de los techos o ayudar a la gente que aprenda a convivir con los murciélagos, cuidar una cueva, cosas específicas, crear áreas de conservación, etc. La finalidad principal de la red latinoamericana era que se dé la oportunidad de que los programas puedan coordinar esfuerzos. Normalmente, en términos de conservación, siempre ha habido como, de alguna u otra forma, del primer mundo llegan las directrices de conservación, algunas muy acertadas, otras no son acertadas, y llegan también los fondos. Y nosotros en América Latina, o en el tercer mundo en general, se nos olvida colaborar entre nosotros y también fijarnos qué es lo que está haciendo el vecino y fijarnos qué solución encontró el otro vecino, ¿verdad? El país vecino para un problema similar al que yo tengo. La red latinoamericana ayuda a coordinar esfuerzos de conservación entre los países latinoamericanos y del Caribe y que fluya de alguna u otra forma también la comunicación entre nosotros. Esto inicia en el 2007. Aquí es una foto muy bonita, ¿verdad? Donde hay participantes de México, de Bolivia, de Guatemala, de Perú y de Costa Rica. Y Brasil, perdón. Unos años después nos reunimos los países que ya estábamos organizados, que pertenecíamos a la red, y nos sentamos a generar un documento y algunas líneas a seguir, directrices a seguir, objetivos a cumplir entre los diferentes países. Hoy en día la red es una red fuerte, es una red viva, donde prácticamente no estamos todos los países de la región, no están todos los países de América Latina y del Caribe, pero están casi todos y sigue avanzando el número de países que están participando. Algunos programas son más activos, más organizados, otros programas son más débiles en su estructura, en su número de participantes, en sus productos. Y esto tiene que ver un poco con la realidad de cada país. Yo creo que algo fundamental es lograr cierta estabilidad laboral en algunos miembros de los programas para que los programas se mantengan. Y sobre todo estar haciendo un recambio, que haya gente joven que esté participando y que esto permita, digamos, mantener viva, digamos, las iniciativas y la ilusión en los programas. Hace unos años, no tantos, ya, digamos, un grupo de personas, incluyo a Ragde y yo, empezamos a pensar lo importante que era desarrollar programas de conservación en el resto de Centroamérica y ayudar a crecer la región como un conjunto y no solo concentrarnos en los esfuerzos particulares de Costa Rica, sino comenzar a pensar regionalmente. Y conocíamos estudiantes que muy capaces en toda la región. Iniciamos esto que se llamaba la Estrategia Centroamericana de Conservación de Murciélagos, que es, digamos, un subgrupo de trabajo regional, y empezamos un proyecto financiado por la Whitley, donde integramos prácticamente todos los países de Centroamérica y tuvimos talleres en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, posteriormente en Nicaragua, etcétera. Hace un mes estuvimos en otro taller que hicimos en El Salvador y bueno, en conjunto nos hemos sentado en la misma mesa, diferentes nacionalidades, todos centroamericanos, y hemos identificado cuáles son las amenazas que tienen los murciélagos en nuestra región. Por ejemplo, identificamos cuál es la lista de especies para Centroamérica, cuál es la lista roja para Centroamérica. Y esto es importante porque estas listas rojas en algunos países se han vuelto oficiales, digamos, y hemos participado en el proceso de la lista oficial roja de cada país. Esto no deja de ser, digamos, uno de los pocos proyectos donde ha sido totalmente local, donde la decisión y los resultados son primero generados
por líderes locales y después puestos en una realidad de un contexto nacional. Al final, para poder conservar los murciélagos de Costa Rica, yo necesito que Nicaragua también conserve y que El Salvador conserve y que sea un esfuerzo regional. Porque, insisto, somos países pequeños con necesidades similares y al final, si logramos trabajar en conjunto y generar productos en conjunto, inclusive los costos se minimizan. Algunas áreas prioritarias de conservación que se identificaron acá, es ese mapa que ustedes ven, esas son las primeras áreas identificadas por gente de Honduras, por gente de Guatemala, por gente de El Salvador, y no como una directriz que venga de otro país del norte o del primer mundo en general. Esto es una iniciativa de un proyecto grande que tiene la RELCOM, donde hay varios criterios para identificar áreas prioritarias para la conservación de murciélagos importantes o sitios importantes o prioritarios para la conservación de murciélagos. Esto después de hacer un estudio, se propone a la RELCOM hace un análisis con expertos internacionales y deciden si lo reconocen o no lo reconocen. ¿De qué sirve esto? Bueno, que es una herramienta para ir a los gobiernos y justificar acciones de conservación en estas áreas. Hemos generado algunos textos, ahí está la estrategia que está publicada y si alguien ocupa esto me escribe y yo les mando el PDF que está publicado en español e inglés. Este otro texto que es un texto básico que lo que está detrás del texto es que ayude a entender a la gente lo importante que es la convivencia y en algunos casos cuando el problema de los murciélagos en los techos es realmente grande y problemático, algunas posibles soluciones para el problema sin tener que matar a los murciélagos, que por sí es prohibido hacerlo. Nada más lo menciono así por encimita. Todas estas investigaciones, todos estos artículos científicos, insisto, son importantes porque es conocimiento que se genera, hacen una gran diferencia en los países, pero no debe quedarse simplemente ese resultado en una revista científica que posiblemente va a leer, no sé, unos cuantos alemanes, unos cuantos estadounidenses, o aquí y allá, o la comunidad científica. Es necesario dar un paso más allá y preparar gente que también logre comunicar esta información científica y que la haga llegar a la sociedad. A la sociedad, cuando digo la sociedad, es a todo mundo, niños y adultos, ¿verdad? Y hemos hecho trabajos acá con Laura, que la mencionaba Vicky al inicio de la charla. Se han hecho trabajos bastante bonitos y exitosos con libros de texto y con talleres que hemos utilizado tanto con adultos como con niños, ¿verdad? Este es un ejemplo del trabajo con Erythrofila alba, pues información disponible para que se hagan talleres y actividades donde los niños aprenden los resultados de las investigaciones científicas y sobre todo se despierta una sensibilidad de ellos positiva de ellos hacia los murciélagos. Estos talleres, una vez más, insisto, no pueden quedarse en Costa Rica, no pueden quedarse solo en Guatemala o solo en Honduras, sino tienen que hacerse a nivel regional. Esa sensibilidad, esa madurez, ese conocimiento que nos ayuda a tomar las decisiones correctas, tienen que hacerse a nivel regional. De ahí la importancia de seguir preparando estudiantes y profesionales en toda la región. Ustedes ven aquí algunos ejemplos de estos talleres en El Salvador, en Honduras, Guatemala, etcétera, en toda la región, de las comunidades participando, tanto adultos como niños. Otra actividad que tenemos en conjunto en la región es el conteo navideño. Ya creo que son 8 años ya, tenemos de conteo navideño. Normalmente son 2 noches en diciembre que capturamos murciélagos y damos charlas, hacemos actividades, compartimos con la sociedad desde Guatemala hasta Panamá en algunas ocasiones, inclusive, perdón, desde Mesoamérica, me refiero desde Yucatán hacia el sur, porque México, esta parte de México, de Yucatán hacia el sur, se suma a la actividad. Y es una actividad muy bonita porque nos ayuda a mantenernos unidos, nos obliga en conjunto a impactar a la sociedad, no solo Costa Rica, no solo Nicaragua, sino toda la región. Y es una
actividad que también de alguna u otra forma también ha ido generando datos importantes, registros nuevos para los países o especies que eran raras que hemos encontrado, etcétera. Algunas veces salen noticias también en los periódicos. Es importantísimo, insisto, en que la información científica pase más allá y llegue a la sociedad. Yo pongo el ejemplo siempre de Sarapiquí, que es un cantón aquí en Costa Rica, que es uno de los cantones con más artículos científicos en toda América Latina. Muchísimos, principalmente por la productividad que ha tenido tan alta e importante la Estación Biológica La Selva, la Organización de Estudios Tropicales, y posteriormente por los esfuerzos que ha hecho Tirimbina también como un proyecto local de generar información. Hay tanta información, tantos artículos científicos de primera línea, ¿verdad? De altísimo nivel, pero hoy en Sarapiquí siguen habiendo problemas de alcoholismo, de drogadicción, violencia doméstica, etc. A uno le cuesta entender cómo puede haber tanto conocimiento en la región y problemas tan fundamentales, ¿verdad? Yo creo que hay que lograr una vez más insistir en pasar la información a la sociedad. En esto, por ejemplo, la actividad de turismo ha sido importantísima. Mientras más educados, más preparados estén los guías de turismo de este país o de cualquier otro país, la información puede llegar a más personas. Un recorrido de 100 metros en Costa Rica con alguien que ha leído, que conoce una cantidad de libros de murciélagos, de mariposas, de escarabajos, de plantas, etcétera, pueden ser realmente ricos e importantes y pueden cambiar la perspectiva de un turista, de un visitante. Entonces, de ahí la importancia que la información científica llegue a diferentes grupos de personas, a niños y adultos. En este proceso, el proyecto que está culminando ahora, que es esta exhibición del Museo Jade, ha sido fundamental porque cumple con ese objetivo de poder llevar la información no solo científica, sino también de toda la información artística, religiosa, etcétera, que han tenido las culturas indígenas en nuestra región. Entonces, ¿y cuál es la relación de ellos con los murciélagos, verdad? Entonces ha sido muy rico, ha sido un enfoque diferente, bastante innovador y con una claridad muy bonita. Yo creo que ya he visto que están compartiendo el enlace para hacer las visitas en 3D de esta exhibición y yo creo que vale la pena e insisto, hay que divulgar más los resultados científicos. Para ir terminando, casi terminando, el año pasado publicamos un trabajo con esta especie, que es de las especies más, ¿qué diremos? Yo digo rara, pero bueno, otra gente utiliza otro adjetivo que está prohibido. Centurio cenex es una especie bastante difícil de capturar, bastante difícil de observar, y hace un par de años tuvimos la suerte de encontrar una agrupación o un comportamiento bastante inusual en murciélagos. A manera de antecedentes, los machos de Centurio cenex y las hembras no son iguales. Los machos tienen una máscara que suben y bajan en la cara. Hay un dimorfismo sexual en esta especie. Entonces, hace un par de años encontramos en San Ramón, en Villa Blanca, en San Ramón, que durante 6 de la tarde a 12 de la noche se perchaban en distintas partes del bosque, en un área bastante pequeña, machos, y se perchaban durante estas horas y lo que hacían era mover las alas, hacer un display y habían otros murciélagos volando. Cuando un murciélago se acerca a otro que está perchado, el que está perchado hace un despliegue diferente. Entonces, bueno, encontramos hasta 56 machos la misma noche mostrando este despliegue. Filmamos con cámaras infrarrojas y con luces infrarrojas durante 21 horas en 8 noches distintas y vimos después, analizando los videos, vimos, digamos, 145 eventos o cosas que pasan en 11 categorías de comportamiento, qué se limpia, qué hace un encuentro, qué pelea, etc. Nosotros no solo filmamos, sino que también grabamos con un micrófono muy sensible que graba el ultrasonido de los murciélagos. Entonces, ahí ustedes perdón, que se me olvida que no está el audio. Ahí lo que ustedes van a ver es un macho haciendo el despliegue. El despliegue es mover las alas, las puntas de las alas,
siempre están con la máscara arriba, por eso les llamamos los seductores enmascarados, siempre están con la máscara arriba y aunque ahí no se ve, ellos están cantando, están produciendo una tonada en ultrasonido que nosotros no percibimos. En algún momento, ese macho que está ahí colgado va a empezar a moverse diferente porque él escucha o ve que hay otro murciélago volando cerca. Y el otro murciélago volando cerca se acerca hasta ese macho, posiblemente porque lo ve, perdón, o lo escucha cantar. Y el macho que está perchado empieza a mover las alas más rápido y al final emite un sonido que sí es audible, que podemos escuchar un bip ahí que podemos escuchar. Entonces voy a poner el video, voy a poner 2 videos de encuentros. Este es otro video de encuentro. Ustedes vieron cuando empiezan a moverse rápido y lo visita un murciélago y emite un sonido audible. Repito, durante todo este tiempo él está produciendo ultrasonido que nosotros grabamos y pudimos describir. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Que el sistema, estos se están apareando, y ahorita les pongo este otro video que es una cópula, que el sistema de apareamiento es lo que se clasifica como LEC. El LEC es bastante, bueno, no voy a decir que común, pero es mejor conocido en pájaros y es bastante raro en mamíferos. En el caso de murciélagos, prácticamente hay una buena información o una buena descripción de un LEC de una especie de un murciélago en África, del murciélago cabeza de martillo. Hay varios requisitos que se deben cumplir para que sea un LEC. Tiene que haber un espacio físico que se le llama arena, que es donde los machos se perchan. Los machos no defienden un recurso, no, simplemente están exhibiéndose para que las hembras, por alguna característica, con alguna variable, con alguna razón, escojan un macho para copular y el macho lo que hace es material genético, o sea, esperma básicamente. Los machos en este caso están hasta las 12 de la noche, a las 12 de la noche se van y estuvieron por más de un mes exhibiendo este comportamiento. Al final cada vez habían menos machos y que pasaban más tiempo ahí, pero cada vez menos machos. Y aquí ustedes lo que van a ver en este último video es cuando una hembra se acerca, el macho hace todo el despliegue y después la hembra se percha y el macho copula con ella. Después la hembra se va y él inmediatamente se vuelve a subir la máscara e inicia de nuevo el despliegue. Bueno, vieron ahí que después él se sube la máscara y aquí este gráfico muestra, digamos, el repertorio acústico que hay hasta 9 sonotipos, diferentes tipos de llamadas que producen mientras están moviendo las alas.
y ustedes pueden ver a la izquierda que las unidades, que son kilohertz, llegan hasta 150, un poquito menos. Recuerden que nosotros escuchamos a menos de 20 kilohertz. Entonces, realmente esto está bastante alto. A más de 100 kilohertz, muchas de las llamadas que están ahí presentes. Bueno, ya para ir terminando, lo único que quiero es hacer énfasis en que esa riqueza de especies, esa biodiversidad con la que contamos nosotros, ha sido un proceso de muchos años por irlo conociendo, que no ha acabado, ¿verdad? Eso es un proceso posiblemente infinito de seguir documentando la riqueza de especies. Inicia con las culturas indígenas, inicia con todas esas primeras naciones. Ustedes pueden ver diferentes manifestaciones del conocimiento de la riqueza de especies que existe en la región. Vean qué cosa más bonita, ¿verdad? No sé, una danta, chanchos, murciélagos, esta pieza tan bella que ha estado exhibida en estos meses acá, que es del Museo de Oro de Costa Rica. En algún momento el Estado costarricense formaliza, digamos, reconoce y formaliza la necesidad de conocer esos recursos, funda el Museo Nacional como primera institución a cargo de esto, de documentar la riqueza de especies del país. Y ustedes ven esta fotografía a Cherrier, un norteamericano, Anastasio Alfaro, esa persona importantísima en la historia de las ciencias naturales de este país, Cecil Underwood, que era un inglés. Y bueno, por años hemos estado con altibajos donde en algunas décadas el país avanza muy bien en términos de producción científica, de conocimiento, colecciones, etcétera. Después se viene abajo por otras décadas. Y digamos que a finales del siglo XX el país entra, por lo menos desde la perspectiva mía, entra en una etapa de empezar a enviar hacia afuera personas a que se preparen, a que saquen sus posgrados y regresen al país y ayuden en el proceso de formar profesionales. Es importantísimo formar profesionales y profesionales con una visión muchísimo más amplia que simplemente hacer investigación, sino gente interesada en la conservación, gente interesada también en mejorar la calidad de vida de las personas. Esos estudiantes son, por supuesto, el futuro, son los que van a superar, digamos, van a llevar más allá el conocimiento que se ha generado hasta el día de hoy. Necesitamos que ellos tengan una visión más comprensiva, cercana a la sociedad, que trabajen algunos en investigación, que se trabaje también en la difusión de los resultados y que se trabaje en la conservación. Insisto que esos elementos, si son puestos en la misma cocina, en el mismo plato, pueden generar una investigación, una receta interesante para la conservación. Vean acá esta foto, hay personas de Costa Rica, Sarapiquí, ¿verdad? Hay gente de Alemania, Tam de Honduras, Luis de Guatemala, Gabriel de Nicaragua, Francine de Costa Rica, Luis de El Salvador, Hernani de Brasil y Luis de Costa Rica. Esa es la forma en que tenemos que trabajar regionalmente si estamos hablando de la necesidad de lograr conservación. Entonces, con esto termino yo. Les agradezco muchísimo. Yo no sé si hay preguntas o cómo procedemos, Vicky. Sí, muchas gracias, Bernal. Realmente siempre es un gusto escucharlo y cada día aprendemos más. Le cuento que aquí en el museo todos estamos, ahora ese es el territorio amigable con los murciélagos y creo que va a seguir así por mucho tiempo. Inclusive ya un día se puso un murciélago por el auditorio, entonces ya los muchachos saben cómo sacarlos y moverlos. Yo creo que esto ha sido muy importante y les cuento que también la exposición estará hasta el 19 de octubre. Estamos cerrando con el mes de los murciélagos, que también creo que la RELCOM ha nombrado esto, ¿verdad? Sí. Bernal, el Día del Murciélago, o no sé, o el mes. Entonces, creo que eso es importante para que puedan, todavía tienen oportunidad hasta el 19 de venir a visitar acá la exposición. Una exposición que como cuando iniciamos este programa, este proyecto con Bernal y con Laura Navarro, Bernal decía, bueno, hay que sacar a los murciélagos de la oscuridad por el tema de la conservación. Entonces yo creo que eso es importante. Vamos a pasar el control a Carolina Pérez para ver si tenemos alguna pregunta en el chat o a ver qué nos dice Carolina. Adelante.
Buenas tardes. Bueno, tenemos unos comentarios. Acá Emily nos puso, los países funcionan como corredores biológicos, por eso es la importancia de conservación y de unión entre países para proteger los murciélagos. Cuando estábamos viendo los videos, Alban nos puso increíble. También nos dice, muchas gracias por la plática, me encantó. Gracias a Bernal y a Vicky por tan linda experiencia. ¿Podrían volver a explicar lo del destete? Sí, ectofila, digamos, a las 3 semanas el murciélago ya, el bebé, ya tiene el tamaño de un adulto, más o menos. Posiblemente con las orejas no tan amarillas. Y empiezan a hacer ejercicios para volar. Entonces es muy divertido porque empiezan a mover las alas o caminan hasta la orilla de la hoja y mueven las alas y la hoja se mueve, pero no se sueltan. Entonces entran en ese proceso de aprender a volar. En estos días es cuando la mamá regresa porque los bebés se quedan en la tienda, ¿verdad? La mamá sale a forrajear sola. En algunas especies de murciélagos, la mamá carga al bebé y forrajea con el bebé pegado al pezón. En este caso no, el bebé se queda en la tienda. Entonces la mamá en la noche regresa con frutos, frutos del liguerón este que les mencioné, Ficus colubrine. Claro, el bebé va a querer seguir alimentándose de leche. Es como cuando los papás, tiene uno ya 30 años y los papás le dicen, bueno, ¿usted qué? No piensa casarse, no piensa trabajar, no piensa, ¿verdad? Hay un conflicto ahí que es lo que se llama el conflicto del destete. El bebé quiere más, que lo sigan alimentando y llega un momento donde la mamá, digamos, no es rentable alimentarlo más. Entonces la mamá le trae frutos para enseñarle a comer estos frutos. Y él insiste en meterse en el pezón, ¿verdad? Le jala así, mete la cabecilla como para levantar el ala y meterse en el pezón de la mamá y la mamá lo saca constantemente hasta que él se interesa en lo que está comiendo la mamá y también muerde el fruto. Hasta después de esto la mamá ya le permite entrar a la teta y alimentarse. Eso que ustedes están viendo, digamos, es algo poco documentado, pero es eso, ¿verdad? Es compartir alimento digamos, la interpretación que le damos es enseñándole a comer los frutos de Ficus colubrine. Gracias, Bernal. Igual vamos a dar un espacio si alguien quiere abrir el micrófono, puede alzar la mano que está en la parte superior. Tenemos otros comentarios. Muchas gracias, Bernal, por compartir esta charla tan interesante. Carolina nos dice, muy interesante, que iban los Murci. Emanuel nos dice, a seguir conservando y estudiando los murciélagos. Así es. Sobre el seductor enmascarado, ¿cuál sería la razón evolutiva de pronto por la que tiene una máscara? ¿Cuál es su nicho? Muchas gracias al doctor. Qué tirada, ¿verdad? Uno publica eso y lo primero que todo el mundo le pregunta es, ¿y toda la máscara? Y todavía no sé yo para qué la máscara. O sea, la máscara participa en el despliegue de que hacen los machos. Yo voy a especular unas cosas, pero digamos, la máscara no estuvo a prueba en eso. La máscara es de color blanco y cuando ellos la suben se vuelve más vistoso. Aparentemente, el Centurio Cenex tiene una capacidad buena para observar la luz ultravioleta y posiblemente este color blanco refleje muy bien la luz ultravioleta. Es decir, insisto, estoy especulando. Es una forma de anunciarse más y ser encontrado por las hembras. Ellos además tienen unos parches blancos en los hombros que también posiblemente reflejan muy bien la luz ultravioleta. Otra posible razón es que la máscara ayude a amplificar el sonido de los cantos que hacen. Esa habría que también ponerla a prueba, ambas habría que ponerlas a prueba, pero yo creo que por ahí va, digamos, no es simplemente tenerla arriba la máscara por tenerla, sino que debe tener una función y yo creo que tiene que ver con esa. Inclusive las dos, tanto de la parte acústica como anunciarse, no son excluyentes, yo creo que participan las dos. Ustedes ven, esta especie tiene unos ojos grandes, posiblemente la visión juega un papel importante en esto. Y también yo creo que hay una parte de comunicación química porque observamos algunas veces los machos como frotándose en las ramas, en las perchas. Pero bueno, eso fue más esporádico, digamos, las observaciones. Entonces, para contestar,
¿Para qué la máscara? No sé, pero especulo que tiene que ver con anunciarse y posiblemente con la parte acústica. Y bueno, por acá nos dice Sofía, como estudiante, ¿qué le hubiera gustado que le hubieran recomendado cuando usted empezó con este trabajo? Me inspira mucho lo que hace. Saludos, doctor, desde México. Gracias. Uy, a lo largo de la carrera uno, bueno, yo me imagino que cualquier actividad de la vida, uno encuentra gente que suma y otra gente que resta, ¿verdad? Yo creo que algo importante que ha sido, yo creo que algo importante es ser perseverante y constante en las cosas que uno le gustan hacer. Hay varias, digamos, a mí como estudiante joven, yo creo que algo fundamental fue compartir con algunas personas mucho mayores que yo y estar en el campo aprendiendo. Yo creo que algo importante, por lo menos para la carrera de biología, es aprender a observar, disfrutar de caminar en el bosque y observar y que la cabeza empiece a formularse preguntas. Yo creo que ahí inicia todo el proceso del conocimiento, inicia con la observación, en el momento en que uno se empieza a formular preguntas y bueno, y no tener miedo y empezar a, como lo dije hace un rato, que empiecen a prepararse más estudiantes en otros países, que saquen sus posgrados, etcétera, y que empiecen a producir. Gracias y bueno, vamos a ver unos comentarios más. Quisiera estar en Costa Rica para visitar la exposición. Ya ingresé a la plataforma virtual y se ve una instalación hermosa con piezas hermosísimas. Lo es así de las exhibiciones más bonitas que he visto yo en mis 50 y tantos años. Y por aquí Ángela nos dice, muchas gracias por la respuesta, doctor. Otro punto más, nos comparte su correo para solicitar los libros que fueron parte de la charla. Murci, saludos desde Perú. Qué bueno. Mi correo electrónico es bernal.rodriguez@ucr.ac.cr. Ya lo compartimos acá en el chat también para que lo puedan ver. Y felicidades al doctor y a todo el equipo por su trabajo. Salud desde México. Igual les compartimos acá en el chat el folleto de la exposición para que lo puedan ver y descargar. Y por acá creo que tenemos ya las consultas y comentarios. Vicky. Muchas gracias, Bernal, y muchas gracias, Carolina. Tal vez una anécdota, cuando estuvimos en la Tirimbina, que Bernal nos facilitó con la Junta Directiva de la Tirimbina y Emanuel nos acompañó para hacer todas las tomas de la museografía, que creo que logramos el cometido, ¿verdad, Bernal? Entonces, la experiencia de tocar un murciélago en conjunto que estaban los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ese compartir de los jóvenes estudiantes, yo creo que era como estar ahí en la noche y compartir con gente con focos y para uno, bueno, uno que es arqueólogo, en este caso nosotros pues, casi siempre trabajamos de día, pero en el caso de ustedes que andan ahí en la noche, pues capturando los murciélagos y sostener un murciélago, para mí fue una experiencia pues única y yo creo que ahí se quitan los miedos, se quitan esos mitos que hay de los murciélagos y yo creo que eso es lo importante y lo que nosotros logramos aquí, el personal de la parte de gestión educativa, creo que logró también el cometido de llegar a muchas familias, a muchos niños y nos decía Carolina Castillo, que era la parte de educación, que la gente salía entusiasmada y hacía murciélagos de el Ecofila alba, nos hacían con tubitos de cartón y creo que eso es una maravilla. Hay que ver todos esos videos que han pasado y la gente opinando y realmente decían que antes tenían miedo y ahora, no, son maravillosos y todo lo que hacen con los servicios ambientales para los seres humanos. Entonces, tenemos también nosotros un único refugio que es el planeta y creo que es importante conservarlo, Bernal, y así como los murciélagos tienen sus refugios y se van moviendo,
creo que nosotros también tenemos que conservar este refugio y respetar a la vida silvestre, que es lo que siempre estamos diciendo. Bernal, no sé, un último comentario y te agradecemos a usted y a Laura Navarro por su participación en la curaduría de esta maravillosa exposición y esperarlos a ustedes que vengan a verla. Y muchas gracias y buenas tardes. Bernal, no sé si tienes un comentario. No, yo una vez más agradecer a todo el personal del Museo de Jade que participó en esta iniciativa, agradecer en especial a usted, ¿verdad? Que se dejó convencer, aunque usted ya venía más convencida, pero que se dejó, bueno, escucharla, digamos, compartir esa experiencia que tuvo en Tirimina muy bonito, porque Sí. con solo que usted me diga que el estar ahí en la noche y que en la noche uno se le despiertan distintos sentidos, ¿verdad? Y que tuvo la oportunidad de ver un murciélago de cerca y no aquella sombra que de repente pasa, ¿verdad? Sí. Verlo de cerca, que eso le cambió mucho, ya todo eso, a partir de ese momento ya estábamos ganando. Y a lo largo de estos meses que ha estado esta exhibición, yo conozco varias personas, bastantes personas que me han comentado que realmente les ha cambiado la forma de ver los murciélagos. Entonces yo creo que el objetivo se cumplió y una vez más les agradezco montones Claro. haber tenido esta iniciativa, sobre todo haberlo hecho con tanto cariño, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí. Muy bien, Bernal. Carolina tiene un comentario. Carolina. Gracias, Vicky. Para avisarle a las personas que están conectadas, les compartí el enlace del recorrido 360 de la exposición para que también puedan verlo y el material didáctico que se preparó de esta muestra. Entonces, ahí pueden ingresar a los enlaces que le coloqué en el chat. Muy bien. Bueno, saludar a la gente de Perú, de México y de diferentes países que se han conectado a esta conferencia. Me decía Laura Navarro que la RELCOM estuvo muy anuente a todo esto y como ella compartió el recorrido, la gente estaba muy anuente también de verlo y les gustó mucho. Bueno, Bernal, un placer, sí, como siempre, tenerlo y lo invito a usted ahora a pasar a la sala de murciélagos. Ya fui, No, me sí. metí escondidas. Bueno, Del bueno, entonces, parqueo pasé claro, claro. directo. Bueno, perfecto. Entonces, le cuento que también han solicitado de la asociación ahí en Sarapiquí que les podamos hacer una mini exposición ahí, un resumen de la exposición, tenerla ellos ahí en la asociación, no sé si llama la Casa de la Cultura, creo que le llaman a ellos ahí. Sí, Bueno, sí, tal vez el material arqueológico está más complicado, pero podemos llevar fotografías, podemos, los dibujos hermosos que hizo José Fabricio. Entonces, creo que eso es muy interesante, Bernal. yo me sumo a apoyar la iniciativa, que hagamos algo que salga ahora de San José. Yo sé que, como usted lo dijo, no puede irse todo, pero yo me sumo y comprometo al programa que acompañe a las diferentes zonas rurales a dar charlas y que viaje un poquito la exhibición, porque realmente Claro, es muy bonita. sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Ha sido un Gracias. placer. Siempre tratemos de conservar la naturaleza, como decía Bernal. Esto es una receta que no es solo para la conservación de los mamíferos, sino de todas las personas. Buenas tardes y que tengan una buena tarde y pasen. Ya empezó a llover, así es que mejor vamos a la casa. Hasta luego. Gracias. Gracias.